Entonces eso genera un problema, ya genera un problema dentro de la población trans, en donde a pesar de que existe esta situación que declara que no puede haber discriminación, o a pesar de que existe, inclusive en la Ley Federal del Trabajo, existe también un apartado sobre la no discriminación, y que existen varios convenios, pues ya a nivel del día a día, a nivel cotidiano, a nivel de la calle del trabajo, eso es muy difícil que se pueda respetar. Entonces muchas veces esta población trans pues también independientemente de que existe el derecho o no, de que lo conozcan o no, es muy difícil que se haga respetar. Esa es una de las situaciones por las que también uno de los objetivos de la movilización, se puede decir, es la cuestión laboral, y se va a nivel de marcha y a nivel de calle. Fue una marcha pequeña, se puede decir, o sea, no eran las grandes masas. Hubo una, sí hubo no fueron 20 personas tampoco, o sea, sí se contaban en cientos de personas las que estaban ahí. Era una marcha relativamente pequeña, pero aquí el punto es un poco como el tema que se daba, y también lo que platicábamos con Jesús sobre la cuestión de estas marchas alternas, en donde nos decía que mientras más marchas mejor, lo cual es algo que también se agradece, porque aparte de esta marcha pues hay diversas marchas del colectivo LGBT al año. Está la grandota, que es en junio, pero también hay otras como esta, hay en diversas delegaciones, porque la marcha grandota se da en la zona gay, en la zona gay friendly de la ciudad, ¿no? Y en el centro histórico, en la parte turística, y las hordas van a la marcha y todo bonito. Y en la zona rosa la gente se puede ir besando en la calle, y afuera del Marra, en el centro histórico, a lo mejor puedes andar fajando y no te pasa nada. Pero de eso ya a irte a las unidades habitacionales, a lo que en otros países se llama los suburbios, ¿no? A los suburbios, a las delegaciones, a las zonas de casas, ya la situación empieza a ser un poquito más delicada, y es orillado en que en distintas delegaciones de la Ciudad de México empiecen a hacer marchas por delegación. Por ejemplo, una que es importante es la de Iztapalapa, porque Iztapalapa tiene una densidad de población gigantesca, pero aparte de eso hay varios problemas también de discriminación en barrios de por ahí. Entonces ahí también la marcha es importante. Entonces es un poco diversificar. No es descomponer la marcha grandota, por lo menos ese no es el objetivo que se tiene, sino diversificar y hacer visibles estos temas que de otra manera no lo serían tanto. Entonces vamos a esta segunda parte de la marcha, donde abordamos un poco más lo de la situación laboral, para regresar a hablar más del tema y seguir platicando, ¿no?, sobre esto. Les reitero, les invitamos a escribir en el chat de Spreaker a los que estén conectados, y bueno, también a seguirnos en nuestras redes y a hablar por ahí cualquier duda que tengan. Entonces vamos con esta otra parte de la entrevista. Los dejo y regresamos en unos minutos. Ok, sí, no, está perfecto. Y bueno, me suena muy interesante la cuestión que comentas, bueno, sobre la cuestión laboral, primero sobre la cuestión de la búsqueda de derechos, ¿no?, como juventud, pero más en específico como esta cuestión laboral que muchas veces no se ve o no es como muy tomada en cuenta por algunos colectivos, o como por la suma de derechos en general. No sé, por ejemplo, me hablaste un poco de tu experiencia, ¿no?, de cómo no encontrar un trabajo que te gusta o cómo vivir como esta situación, pero más que nada porque yo conozco a una empresa que se llama Virgin Mobile, que es un ejemplo de discriminación hacia los chavos, porque yo estuve en Concamín, en una empresa reclutora de personas para ciertas empresas, y si veían que el chico tenía el pelo pintado de colores, o sea, era manerado, hablaba muy agudo, se comportaba una mujer muy tosca o algo, le decían no, absolutamente no, directamente, sin hacerle el examen psicométrico, sin hacerle ningún examen de trabajo, le decían no, bye bye. Ok, entonces no hay oportunidades en sí para los jóvenes el poder trabajar. Es como si fuera un tatuaje. Ya no les dice nada a los que tienen tatuajes por trabajar y tener tatuajes. Nosotros no es un tatuaje, no es nada, no es ni bicho ni nada como para que nos digan no porque eres así. Entonces, que te quisiste poner y después si quieres te lo quitas y ya. Entonces, eso es lo que se pretende, luchar porque haya más oportunidades para nosotros como jóvenes. La Ley Federal del Trabajo, según los menores pueden trabajar, pero por una jornada de 5 horas, pero aún así no los aceptan, no los quieren,
en sus empresas trabajar a los jóvenes, no se quieren aventar el paquete ni dar oportunidad a los chavos. Entonces es algo que se tiene que trabajar, es algo necesario. Más que independientemente de poder luchar en el matrimonio igualitario, la primera necesidad yo creo que es oportunidades de trabajo. Al final lo que define tu vida, ¿no? Es donde pasas la mayor parte de tu vida. Sustento de sobrevivencia en tu vida. Entonces yo creo que es más importante oportunidades de trabajos a cualquier edad temprana y seguir con los demás derechos que son suplementarios a futuro de nuestras vidas. Pero ¿qué pasará con ellos? Que al fin de cuentas vienen, asisten, algunos se escapan o porque no tienen dinero no vienen o X cosa, ¿no? Entonces yo creo que las oportunidades de trabajo para mí en esta marcha es mi objetivo. Entonces quisiera que en esta marcha el objetivo de pedir derechos sería oportunidades de trabajo hacia los jóvenes en poblaciones de comunidades LGBT, porque no somos un grupo vulnerable, ni somos una minoría. Somos una mayoría escondida, reprimida, pero somos una mayoría. Aunque sean heterosexuales, son parte de nuestras poblaciones. Pues que es una identidad más, ¿no? Aquí está la segunda parte de esta entrevista que hicimos en esta marcha. Les contaba, bueno, pues esta fue una marcha, para los que quieran saber como los detalles, fue una marcha que se llevó a cabo en la Ciudad de México el sábado 27 de enero. Fue de El Ángel de la Independencia, que es así como que el monumento símbolo de la ciudad, para los que nos escuchen en otras ciudades o países. Y llegó al Zócalo. No es la misma ruta de la marcha grandota de junio, y la misma ruta de hecho de la mayoría de las manifestaciones grandes que se hacen aquí en México, en la ciudad por lo menos, es esa, ¿no? Llega hasta el centro de la ciudad, hasta el propio Zócalo, y donde está el Palacio Nacional, la Catedral, todo eso. Les digo, fue más o menos concurrida, y pues sí había estos mensajes que nos contaba Jesús, ¿no? Estos mensajes o estas consignas sobre ese orgullo trans. Había muchos jóvenes, eso sí, porque también parte de esta asociación, pues es el mismo nombre, ¿no? De Nenes Valientes. Pues es una asociación juvenil. Hay gente de todas las edades, obviamente ellos también aceptan y conviven con gente de todas las edades, pero fundamentalmente es gente joven, muy joven, que pues buscaba como esa otra forma, a la mejor de hacer oír sus voces y de hacer esta visibilización, ¿no? Tanto él como la persona a la que entrevistamos, como otra gente que fue a la marcha, pues también vivió esta situación. Es gente que no necesariamente es transexual, algunos pueden ser travestis, de acuerdo a las diferencias que hablamos hace un momento, otros ni siquiera son están dentro del espectro transgénero, se puede decir, o sea, puede ser gente cis, pero que son amaderados o que son gays o lesbianas, se comportan como tal, tienen ciertos símbolos, cierta estética, y pues también han sufrido esta situación, ¿no? Pero aquí pues se puede decir lo más lo peor es lo que se lleva la gente de la población trans, ¿no? Hay una hay algunos puntos en los que es muy difícil la situación laboral para la gente trans. Por ejemplo, hay algunas cosas que, más allá de esta cuestión de usar el baño, ¿no? Por ejemplo, hay una asociación, esta es española, que se llama Act Libertad, ATC Libertad más bien, o ATC Libertad porque creo que es catalana. Pero ello hace una especie de estudio y saca algunas cosas en las que la población trans se ha visto con problemas dentro del trabajo, ¿no? Entonces algunos de los puntos son, por ejemplo, que tienen alguna dificultad para mantener el puesto durante el proceso de reasignación de sexo, los que están en proceso de hormonas o los que están ya para ciertas cirugías, porque no nada más es la cirugía de reasignación de sexo, sino que también son cirugías, por ejemplo, en el caso de los hombres trans, o sea que biológicamente son hombres, pues las mastectomías que se tienen que hacer o que se quieren hacer.
Al revés, en el caso de las mujeres trans, pues el implante de los senos, también operaciones de rinoplastías, operaciones de pómulos. Ahí no nada más es la cuestión de lo genital, sino otras tantas cirugías, aparte todas las consultas médicas. Entonces esto se traduce en en varias dificultades durante lo que menciona esta asociación, durante el periodo de reasignación de sexo, porque implica muchas citas médicas, implica periodos de incapacidad en el trabajo, y no en todas las legislaciones y no en toda la seguridad social se reconoce la transición, o sea, de la gente trans, como algo que cubra la seguridad social, o como algo que debería, o como algo que reconozcan los trabajos. Entonces, pues si tú tienes a lo mejor una diabetes, un cáncer, algo así, pues digo, el trabajo o el seguro social te puede cubrir esas faltas, se puede decir. Pero en el caso de las personas trans, que necesitan también muchas citas médicas, muchos periodos de incapacidad, si no se los reconoce el seguro, pues también es una forma en la que los empleadores se justifican o se sacan para poder cogerlos del trabajo, o para poder no justificarles todas esas faltas, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Otra cosa es la situación de rechazo o exclusión, y de los problemas de autoestima que pueden tener las personas trans. Las personas trans, por ejemplo, una persona transexual que ya ha pasado por su proceso de hormonas, que ya pasó por su transición y va a un trabajo nuevo, a lo mejor lo tiene un poco más fácil. Pero una persona que está en un trabajo con su cuerpo que no le corresponde o no se siente identificado y hace el proceso de transición, pues ahí la gente en ese trabajo se da cuenta de absolutamente todo. Entonces es mucho más fácil que estén las burlas, que estén las bromas, o sea, porque la gente ahí se entera, ¿no? Igual hay negativa de algunas administraciones para asumir los tratamientos de las cirugías, de las hormonas, de las pastillas, porque tampoco, o sea, pues lo que cuesta eso. Hay trabajos que no lo quieren hacer, hay administraciones que no lo hacen. Aquí en México, por ejemplo, está la Clínica Condesa, que te lo hace. Pues la Clínica Condesa es una clínica en la Ciudad de México, bueno, con 2 sucursales, pero ahí es una sola clínica, y el resto, el Seguro Social, el ISSSTE, eso muchas veces no lo cubre. Entonces ahí también hay un problema, ¿no? Que de dónde sale el dinero, entonces la gente lo tiene que pagar. Las personas trans tienen que pagar su proceso de transición, contando con trabajo y contando con seguro social. Ellas tienen que cubrir su proceso de transición, y pues tampoco es muy barato, que digamos, ¿no? Entonces también ahí merma su capacidad salarial. Lo más común que les comentaba, pues las dificultades en el uso de los espacios comunes, ¿no? Como baños, también puede ser vestidores, vestuarios. Las empresas no contemplan esta posibilidad. Obviamente, pues también, si estamos hablando, y esto es una de las cosas también más importantes aquí en México, bueno, en todo el mundo, pero aquí también es una cuestión pues bastante cruda. Si no hay negociación colectiva, si no hay un contrato colectivo, si no hay algo que ampare una organización de la que formen parte estos trabajadores trans, es muy difícil que la empresa por sí sola, que el dueño de la empresa por sí solo pueda tener políticas incluyentes, pueda considerar, no sé, vestuarios mixtos, baños mixtos, pueda considerar la justificación de esas faltas, porque no hay absolutamente nada que obliga al patrón a hacerlo, si no existe esta negociación colectiva. Y este punto también lo retoma esta asociación española de ATC Libertad. O sea, pasa en España y pasa en México, está crudísimo, y pasa en muchísimos lados, ¿no? Entonces no existe, inclusive también en los contratos colectivos, de los poquitos que hay, de los contratos colectivos que puedan existir actualmente en sindicatos grandes en México, en España, inclusive el OGT, todos esos, no se contemplan situaciones de este tipo tampoco. O sea, ahí en todos lados está muy invisibilizado, está apenas empezando a poner. Es lo que dice Ángel Héctor, ¿no? Que parece que estamos muy atrasados en esas cuestiones, y la verdad es que sí, en todos lados está como muy, apenas empieza a dilucidar la problemática que implica esto, y pues cómo poder como ir superándola, ¿no? Dice por ejemplo, en Inglaterra hay un sitio de internet que se llama Total Jobs, que es un sitio de inglés, que es algo así como el OCC de Inglaterra.
que es un sitio así para gestionar trabajos y todo, dice que más o menos